¿Pensaste en jubilarte algún día? Permanentemente. Permanentemente. Desde hace muchos años. ¿Estás pensando en ir a tirar la cañita? Cometí un gran error que fue, entré al simulador del BPS a ver con... No está adelante, lo vamos a ver ahora, pero... No, ¿con qué cifra me voy a jubilar? ¿Y? La depresión que me agarré. No, creo que no me voy a jubilar directamente. ¿Crees que no? No, gano plata. Si no me jubilo, gano plata. Bueno, te cuento que en tu situación, no tuya porque todavía no tenés edad para jubilarte, hay 40.000 uruguayos que esperan desde hace un año, están en trámites para la jubilación, 40.000 uruguayos, y además hay otros tantos miles que esperan por trámites todavía más complejos y delicados, pensiones por incapacidad, pensiones a la viudez. Hay demasiada gente en espera para jubilarse o para recibir prestaciones del BPS en Uruguay. Hoy, en Sin Piedad, ¿por qué más de 40.000 uruguayos llevan casi un año esperando para poder jubilarse? Los cambios que hizo la última administración que llevaron a este atraso. ¿Y cuáles son las soluciones que se plantean para poder acelerar la tramitación de las jubilaciones y otras pasividades en el Banco de Previsión Social? Cuando das la baja, por lo menos te toman más en cuenta. Porque si no das la baja, te dicen que como estás laburando, no te jubilan, ¿viste? Cuando llamo me dicen que no tienen respuesta, que no ha venido nada, porque supuestamente vamos a decir, los papeles están en Montevideo. ¿Qué está pasando hoy en el BPS? Estamos hablando de atrasos, pero ¿qué volumen de atrasos? Bueno, y comparándolo con lo anterior también. Sí, si podemos ir viendo ya los números, tenemos cerca de 58.000 expedientes en atrasos. Y como vemos, hubo un aumento notorio. 2021 en Montevideo había 8.000 y algo de expedientes desde jubilaciones, pensiones a la vejez, invalidez, etcétera, etcétera. Y cerró el año 2024 con más de 18.000. En el interior había 7.700 y monedas y cerró en el 2024 con más de 14.000. O sea que en el interior casi se duplicó y en Montevideo más que se duplicó. Ahora, ¿por qué esta situación? Porque en el periodo pasado, en la administración de Alfredo Cabrera, del Banco de Previsión Social, ¿qué fue lo que hizo? Cambió el modelo de atención. Se implementó un sistema rápido para que vos llamaras al BPS. Perdón, calculo que cuando hay un cambio de gestión era para mejorar el anterior. Y se suponía que era para mejorar el anterior, pero ¿qué pasó? Le llamó, aparte en inglés, se llamaba el back, o sea, el frente. Front y back. Front, el frente, y back, el fondo. Sí, para los que no saben inglés, front es frente y back es exacto. atrás. Bueno, eso, así se llamaba en el BPS. El sistema se llamaba en la interna. ¿Así front y back? Claro, así se llamaba en la interna del BPS. ¿Tá? Imagínense a la gente a veces que iba a jubilar que decía, no, te va a atender el front. A la pucha. Claro, la gente quedaba casi paralizada, ¿no? Imagínate en Sarandí Grande. Bueno, ¿y qué era el front? Bueno, el front eran los funcionarios que te recibían, vos pedías horas bastante rápido, te daban para la semana que viene o para dentro de 15 días. Bien. Feliz, contento, che, me voy a poder jubilar. Ibas, iniciabas el trámite, y claro, y después pasaban 30 días, 60 días, 90 días, 6 meses, y tu papel, ¿dónde estaba? En el BAC, que eran el BAC otros funcionarios supuestamente más especializados, en los cuales analizaban caso por caso cada una de las prestaciones, ¿no? Sobre todo, en su mayoría, jubilaciones que se había suprimido prácticamente la atención personalizada en el BPS. Sí. Cuando ibas, te pedían, dame un mail o algo digital para contactarte. Imagínate, quizá muchos de nosotros, los más jóvenes, estamos embebidos en lo que es la cultura digital. Pero imagínate a alguien de 65, 70 o 75 años que va a tramitar una jubilación en Cerro Chato, en Río Branco, en Tomás Gomenzoro, y le piden, no, dame un correo electrónico para contactarte, no solo para contactarte, sino para que vos me devuelvas las preguntas que yo te hago, si te faltan años de trabajo, por ejemplo, para poder agregarme. O sea, se dio un sistema bastante complejo que llevó a estos 58.000 trámites. Bien. Ahora, estamos hablando de atraso. ¿De cuánto atraso estamos hablando? Bueno, lo podemos ir viendo estos números también, que 76% de los trámites tiene más de 90 días de atraso. De los 58.000 de cuales hablábamos, 58.000, tenemos que 76% tiene más de entre 90 días y más de un año.
O sea, esto es sumamente grave. Si vos entras a sumar, tenés... Bueno, la cifra más alta, los 18.592, son más de un año. Más de un año. Hay personas que hace más de un año que están esperando para jubilarse. Y sobre todo, a mí lo que... Jubilarse está bien, hay muchas personas que siguen trabajando mientras esperan la oportunidad de jubilarse. Pero lo más grave es que hay muchas pensiones por invalidez, esas personas que desde hace un año que no reciben un peso, que están tramitándolo ante el BPS, pensiones... Sin la posibilidad de salir a trabajar. Sin la posibilidad de salir a trabajar, exactamente, como vamos a ver ahora también en algunos de los casos de por qué están trancadas esas pensiones por invalidez. Estuvimos hablando con la actual presidenta del BPS, Jimena Pardo, para preguntarle, bueno, ¿por qué estos 58.000 expedientes en stand-by, en estudio? 58.000 personas. No estamos, cuando ese expediente no es un papel, son 58.000 uruguayos que esperan poder cobrar una prestación del Banco de Previsión Social, y esto nos explicó. A ver. Tiene mucho que ver con un cambio en el modelo de atención que se procesó en los últimos 5 años, en donde en realidad no se dimensionó el modelo en función de los recursos con los que se contaba, en particular la parte de funcionarios como más para la resolución del trámite, que son funcionarios más formados, con experiencia y con conocimiento. También en el periodo anterior se promovió que todas las personas, por ejemplo, hicieran trámites digitales. Eso nosotros es algo que tenemos que dimensionarlo nuevamente en función de cada público, porque de repente hoy las personas más veteranas o las personas con cierto contexto más socioeconómico complicado no están en condiciones de hacer un trámite digital. Capaz que eventualmente sí, nosotros los podemos facilitar de decir, bueno, con un funcionario que te asista en determinada terminal o telefónicamente, pero en principio no es viable pensar que el BPS va a poder dejar de atender personas. Pero bueno, Víctor, hablamos con él, estaba trabajando en la carpintería y decía, ya no me dan más las piernas y ahora en agosto voy a pedir sí o sí el cese para poder jubilarse, trámite que inició en octubre del año pasado. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y recién en agosto, Víctor, que casi apenas puede sostenerse con sus piernas, se va a poder jubilar. Vamos a escuchar el testimonio de Víctor. O sea, por lo que pude averiguar, tengo toda la liquidación hecha, ¿viste? Todo, los años los tengo, los años de edad, tengo 65 años cumplidos ya, tengo 33 años de laburo. Lo que pasa es que dice que se me trancó porque cuando yo hice el papeleo, me dijeron que si había más empresas que las pusiera, y yo puse 2 más, pero no las precisaba. Que si se hubiese sabido que dice que por eso fue que se me trancó. Porque en esa época hay que buscar los datos y todas esas cosas, entonces dice que está trancado por eso. Dicen que es por eso, no sé. En este mes ya pido la baja acá en el trabajo. Porque yo le dije, ya no quiero laburar más, estoy cansado, estoy para ver las piernas de baja. Entonces dije, voy a pedir la baja y voy a ir ahí. Me dijeron que tengo que ir ahí de vuelta y avisar que le di la baja. Dice que cuando das la baja, por lo menos te toman más en cuenta. Porque si no das la baja, te dicen que como estás laburando, no te jubilan, ¿viste? Le estamos dando prioridad a los que te piden la baja o están enfermos, dice, pero después, si vos estás en actividad, va a ser bravo. ¿Verdad que yo, porque fui, me dijeron, no, que tenés que ir al 5º piso, andar al 5º piso a hablar, porque si no, no te van a dar bola, no sé qué. Fui ahí, tampoco te dan bola. El 5º piso del BPS está todo el directorio, los directores sociales y los directores políticos. Invito a compartir la historia de Maite, ¿no? Que es empleada de un tambo en Sarandí Grande y que ella, fíjate, abril del 2024, Maite está pidiendo desde abril del 2024 una pensión, ¿tá? A la viudez, una pensión a la viudez porque quedó viuda, porque su concubino entonces falleció, ¿no? Y lleva más de un año reclamando, y eso que compartió 13 años con esta persona y tiene un hijo con ella tiene 2 hijos, uno de una anterior pareja y otro con esta pareja, y lleva desde abril del año pasado reclamando una pensión a la viudez. Me pidieron más pruebas, llevé pruebas en el 2025 de febrero, en abril estuvo el último testigo y hasta ahora estoy esperando una respuesta. Cuando llamo me dicen que no tienen respuesta,
que no ha venido nada, porque supuestamente vamos a decir, los papeles están en Montevideo. Y soy madre soltera. Lo que pasa es que yo no era casada. Es que yo llevé hasta el informe de él de Camedur, vamos a decir, de cuando él se trataba por los problemas de él, sí. Hasta el informe de los años que tuvimos juntos, las veces que fue al médico, que estaba yendo al médico y todo. Y bueno, y eso está en espera, no, hasta ahora. Por eso yo pido una respuesta sobre eso. Bueno, ahí teníamos el testimonio de Maite. Todo esto que estamos hablando, tanto el testimonio de Víctor como el de Maite, no son personas que están pidiendo algo que quizás se lo nieguen. No, es un derecho, o sea, le corresponde. El tema es que no tendrían que estar esperando tanto tiempo para recibir esta pensión, en este caso por viudez, y en el caso de Víctor, una jubilación. Una jubilación, exactamente. Bueno, las actuales autoridades del BPS se encontraron con este panorama, esos 58.000 expedientes que están prácticamente trancados, y plantean algunas soluciones. La solución más rápida para el caso, por ejemplo, de Víctor, ¿cuál va a ser? Bueno, uno de los planteos que ellos piensan para las jubilaciones comunes, que ya tienen los años demostrados, pero aunque están reclamando otras empresas, bueno, vamos a jubilarlo rápidamente. Empieza este mes a jubilarlo rápidamente por el monto del cual hoy percibiría, y en el día de mañana, si se agregan esas empresas y se puede subir un poquito más, se le ajustaría. Bueno, está bien. Eso es lo que nos dijo la actual presidenta del BPS. A ver. Para lo que refiere a la jubilación común, si tú hoy te presentás en el mostrador de BPS, estás sin actividad, o sea, estás, como se dice, con cese, y tenés los requisitos de edad y años de trabajo, no tengo por qué pasarte un estudio más profundo. Esa jubilación se puede tramitar de una forma más rápida, digamos, tratando de que sea corto el plazo ese, y esas personas ya tienen una respuesta. Y también dejo libre más lugar para el estudio profundo de las cosas que sí requieren estudio profundo. De hecho, te digo más, la idea sería que si la persona viene, ya tiene los requisitos y la edad, y eventualmente igual entiende que tiene que agregar un periodo de años de trabajo que no estén en la historia laboral, pensamos en liquidarle con lo que tiene hoy y que haga ese trámite, y después que termine, si hay que agregar años, se le recalculará la jubilación. Calculo que nada de lo que dijimos en el informe la sorprendió a ninguna. Para nada. Pero ¿cómo se vivieron estos? Porque nosotros veíamos la gráfica y veíamos el aumento año a año de que se iban atrasando y se iban sumando expedientes, que son, lo volvemos a decir, son personas que van quedando rezagadas en su jubilación. ¿Cómo se iba viviendo desde adentro de sus organizaciones esa acumulación de expedientes que van quedando para atrás? Bueno, eso fue un reclamo que nosotros, como lo venimos haciendo hace muchos años, incluso hace casi 2 años que estamos en conflicto. Uno de esos eran los temas. Acá hay 2 factores, ¿no?, por el cual llegamos a este atraso. Primero, la falta de personal. Hubieron definiciones a nivel político que hizo que se redujeran a más de 1000 funcionarios menos. Que eso, más de 1000 funcionarios menos. ¿Cuánto tenía el BPS? Mira, antes, más o menos en el 2015, contaba con casi alrededor de 4.500 funcionarios. Hoy somos un poco menos de 3.500, contando la figura de pasantes, becarios y tercerizados, ¿no? Exacto. Esa fue la primera denuncia que hicimos. Después hay una resolución en el 2019 que definen eliminar todas las vacantes que hay. Las vacantes son los lugares que van quedando de funcionarios que se jubilan para ser ocupadas. En el 2015 se toma la resolución de que las vacantes se ocupen 3x2. Cada 3 funcionarios que salen, entran 2. Ahí empezó esa baja de funcionarios. En el 2020 se decreta que todas las vacantes que habían para poder ingresar funcionarios hasta el 2019 se eliminen, y que las de ahí en adelante fuera un 3x1. O sea, cada 3 funcionarios que se van, ingresa 1. Genera esta pantalla, este back y front, que es lo que hablaban ustedes, que lo que genera es que a quien recibe no hacer el trámite, yo puedo recibir a todas las personas que vengan a generarme su trámite o su inicio de trámite. Entonces, a lo que se ve hacia afuera es cómo está trabajando el Banco de Previsión Social. Claro, porque lo sacaban como chorizo, perdón la expresión. Iban entrando y tomaban fecha. Exacto. Pero ¿qué pasaba después? El problema es que cuando iban para el famoso BAC, yo odio esas palabras yanquis para un organismo del Estado, me parecen demasiado, pero cuando iban a ese BAC no había funcionarios para hacer el trámite. Nosotros, ¿y se acumulaban los expedientes? Por supuesto, y nosotros nos encontrábamos en el edificio central del BPS, y nosotros hacíamos manifestaciones todos los días con personas que me decían, yo trabajé 40 años en el mismo lugar,
tengo totalmente comprobado. Vengo a jubilarme hace más de un año que estoy en trámite y no me dan la jubilación, algo que tendría que haber salido en 30 días. Lo denunciamos. Hay programas de televisión matinales que yo misma salía a decir, en ese momento teníamos 10.000 expedientes y para nosotros era una locura. Claro. Entramos con pánico, dijimos, esto colapsa. Ese funcionario que está adelante del Banco de Previsión Social, y que también después tuvimos un montón de casos de violencia, de funcionarios que fueron atacados, porque claro, la persona estaba desesperada. Y del otro lado, la gente no tenía ni idea de esto. Cuando se hablaba de 10.000 expedientes, ya nos parecía horrible, porque estamos hablando de 58.000 personas, exacto, seres humanos que están del otro lado tratando de resolver algo en su vida. Muchas veces nos cruzábamos con el expresidente del Banco de Previsión Social y también teníamos algunas diferencias de conceptos en cantidades. Es que tiene que haber una atención humanizada hacia eso. Digo, es algo personalizado. Exactamente, yo digo humanizada, porque es una decisión que a ti te genera ansiedad, incertidumbre. Yo te hablo en un término, te hablo de ATIR, te hablo del... Y yo te hablo un idioma al que yo sé, pero el que viene al mostrador no tiene. No, es totalmente ajeno y te genera mucha inseguridad. Exacto, y además habían ideado un sistema que era digitalizado. O sea, vos ibas, hacías el trámite, te pedían un correo electrónico. Incluso muchas personas no tenían correo electrónico de los que iban a tramitar su jubilación y tenían hasta... Los funcionarios del EPS en muchos casos los ayudaban. Estamos hablando de, ahora Pardo acaba de tirar... algunas formas que a entender las nuevas autoridades van a ayudar a descomprimir. Desde los funcionarios, ¿cómo tomaron estas propuestas? En realidad nos parece que es bueno que haya una propuesta inmediata para dar una solución principalmente a la población. Nosotros, además de ser la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que obviamente representamos a los trabajadores de la Seguridad Social, también siempre velamos porque la población pueda acceder a los derechos de la Seguridad Social. Bueno, ustedes nos han visto tras un plebiscito que lo que quisimos fue principalmente, bueno, que no se terminara como terminamos. Tú que me hablabas, bajar en la jubilación, sí, ahora aumentamos la edad jubilatoria y bajamos también el porcentaje que van a cobrar. Siempre nos interesó principalmente que esas personas pudieran acceder a los derechos. Nosotros vemos perfecto que se tomen iniciativas inmediatas, pero tampoco lo vemos muy viable si no ingresa personal. Seguimos sobre como ese siempre punto, ¿han tenido alguna novedad? Sobre ese punto estamos en negociaciones, justamente nosotros ahora tenemos unas 500, casi 500 vacantes que pueden ser ocupadas. Nos anticipó que va a pelear con el Ministerio de Economía para ir cubriendo parte de las vacantes que se han generado a partir del reclamo de los trabajadores de la Seguridad Social. Nos decía que está peleando la cobertura de las vacantes, justamente una necesidad, y sobre todo también un reclamo que es histórico de los trabajadores de la Seguridad Social de cubrir, hay muchas subrogaciones en el BPS, sí. O sea, hay jefes que subrogan hacia añares, entonces no, o sea, no es eliminar, sino que concursen, que haya concurso exactamente para que el trabajador pueda seguir con su carrera funcional dentro de la estructura del organismo, ¿no? Y aparte el concurso genera una equidad, porque las subrogaciones eligen. Yo elijo quién subroga un puesto. El concurso es por evaluación de mérito, exacto, como debe ser todos los cambios que se realizan en los entes públicos. Que recae la falta de funcionarios en la ciudadanía también, y en la más vulnerable. Se ha generado esa idiosincrasia de el peso del Estado por los funcionarios públicos. En el Banco de Previsión Social el gasto estatal es un 97% en lo que son prestaciones, jubilaciones, subsidios, y solo un 3% en lo que son sueldos, limpieza, seguridad. O sea, el Banco de Previsión Social no tiene ese gasto en funcionarios. Hay que recordar también una cuestión, ahora que decís vos, porque que la gente entienda que el BPS no paga solo las jubilaciones, no paga solo las prestaciones, sino que también se le incorporó, por ejemplo, el tratamiento de las enfermedades raras, da muchos... tiene complejos habitacionales en los cuales da vivienda a los jubilados, los cuales tiene que mantener, o sea, da muchas prestaciones que van mucho más allá incluso de la seguridad social. La tomada de sangre del niño al nacer, en el talón, neonatales. O sea, hay que muchas, son muy importantes. Es muy importante. Todo lo que es contención ante vulnerabilidad socioeconómica es a través del Banco de Previsión Social. Desde antes de nacer, como decía muy bien Estela, con la pesquisa neonatal, hasta después de fallecer con las pensiones que se brindan por sobrevivencia, las expensas funerarias,
toda la atención ante una contención, lo único que tenemos los uruguayos es el Banco de Previsión Social. Cuando se habla del escudo de los más vulnerables, el Estado, el BPS es uno de los que está más adelante en esa protección de la ciudadanía. Ahora igual, todo lo que nos están mirando, y seguramente muchos como yo, que hicimos el cálculo ese, que entramos, porque ahora yo me tuve que elegir si me desvinculaba de la ley esta, que me vinculaba a la SAFAP, me decían cuánto iba a cobrar con la FAP, cuánto iba a cobrar sin la FAP, yo tenía que decidir, ya lo hice, ya decidí, me borré la mierda, pero perdía plata, me mostraban dos columnas, cuánto ganaba en una, cuánto ganaba en la otra, claramente en una ganaba más que en la otra y elegí eso. Pero cuando vi el número de lo que iba a ser mi jubilación, yo dije... Te deprimiste. Y un poco sí. Estamos hablando de jubilaciones mínimas de 20.057 pesos. También tenemos una realidad de la pensión a la vejez, que es una pensión que se le da hoy a una generación... Mayor de 70 años, ¿no? Mayor de 70 años, pero fueron esas generaciones que trabajaban lo que se llaman la juerga en negro, que era algo lo más común, del 90 para atrás, que hoy no llegan a los aportes y tienen que esperar a llegar a los 70 años para cobrar una pensión a la vejez. Ahí estamos hablando de 18.000 pesos nominales, porque también hay que aclarar que no es lo que cobra la persona en mano. Son 18.000 pesos y con los descuentos... ¿Cuánto te queda? De FONASA y les quedarán 16.000, 15.000 y algo en la mano. Para vivir. Para vivir todo el mes. Bueno, fue el reclamo que estuvimos haciendo hasta octubre de las últimas elecciones, de que esas pensiones y esas jubilaciones fueran equiparadas al salario mínimo nacional, justamente para que crecieran de la misma forma. Lamentablemente tenemos políticas en este país donde cuando la persona llega a la vejez y ya no puede producir, se lo trata como material de descarte. El Estado le da una ayuda mínima y bueno, que se arregle como pueda. Y eso es una pelea que vamos a tener que seguir dando toda la vida porque... todos vamos a llegar a viejos todos. Vamos a llegar a viejos y se nos dice que el déficit es porque cada vez vamos a vivir más. Cuando tú llegas a la tercera edad, tenés incluso más gastos que cuando estabas activo, por un tema de salud, por un tema de lo que no se mide... Escuché a alguien decir que le estamos poniendo demasiado esfuerzo a esto de vivir más y no nos estamos concentrando en cómo vamos a vivir esos años. A nosotros desde el principio siempre apuntamos a que aquí tendría que haber una única seguridad social, una única caja para todos y una única forma de aportar y jubilarse para todos. Estas divisiones son las que generan este tipo también de confrontamientos, ¿no? Estamos hablando de que una caja militar te da un déficit de 550 millones de dólares anuales y atiende al 5% de la población, y el Banco de Previsión Social tiene un déficit de 650 millones y atiende al 95% de la población. Claramente no hay que ser contador para darse cuenta que hay un desajuste pero de también hay que hacer una autocrítica, ¿no? Lo que decía Estela, la caja militar, los militares hoy tienen aguinaldo. Esto fue algo que se quitó a los jubilados en el 1979, en un gobierno de facto con las cámaras disueltas. Pasaron 46 años, nadie le devolvió a los jubilados el aguinaldo o equiparó a los militares a que no tuviera el aguinaldo como no lo tienen los jubilados civiles. Es fácil decir, los militares tienen aguinaldo, los jubilados no. 46 años de democracia, no se tiró atrás ese acto número 9, que fue con las cámaras disueltas, que les rebajó a casi un 50% de la jubilación a los trabajadores comunes y les quitó el aguinaldo.